Dicen que la casa es donde está el corazón, pero cuando Salvador murió mi casa se quedó muda. En su funeral me senté sola entre coronas marchitas y palabras vacías. Nadie supo qué decirme. Nadie se quedó. Esa noche volví a casa sola y todo seguía oliendo a él. Su taza de café aún estaba en el fregadero, sus botas junto a la puerta. Me llamo Elvira Martín. Estuve casada con Salvador durante 42 años. No teníamos mucho, pero lo teníamos todo: un jardín, una radio vieja y nuestras propias canciones inventadas. Ahora lo único que me queda es esta casa. Y la certeza silenciosa de que ya no pertenezco a ningún lugar. Dicen que los funerales son para los vivos, pero a mí me pareció una despedida sin testigos. El salón parroquial olía a cera vieja y perfume barato. Las vecinas murmuraban cosas como era un hombre bueno, o al menos no sufrió, pero sus palabras pasaban por mí como si no me tuvieran peso. Yo no lloré, ni una lágrima. Me quedé sentada mirando la caja de madera clara como si en cualquier momento él fuera para incorporarse para pedirme las llaves del cobertizo. Era absurdo. Salvador ya no estaba y sin embargo yo seguía escuchando su tos por la mañana, el crujir de sus pasos con las alpargatas, su manera de carraspear cuando pensaba. Después del entierro, rechacé la invitación de Emiliano para ir a comer. No tenía hambre, ni fuerzas, ni ganas de sonreír por cortesía. Caminé hasta casa. No por no tener coche, sino porque necesitaba que mis pies pisaran el suelo que él también pisó durante más de 4 décadas. Al llegar me recibió el silencio, un silencio espeso, denso, como el de los días de calor cuando ni las cigarras se atreven a cantar. Me quité los zapatos y los dejé en la entrada justo al lado de las botas de Salvador, que aún estaban allí sucias de tierra. En la cocina su taza de café con el borde astillado seguía en el fregadero. Me acerqué y la lavé despacio como si al hacerlo pudiera devolverle el calor de sus manos. Me asomé al jardín. Las matas de romero estaban mustias y las hortensias secas. Salvador y yo las plantamos el verano en que cumplimos 25 años de casados. Él cavaba mientras yo le iba pasando los plantones. Reíamos, discutíamos sobre si las flores debían ir en orden o al azar. Gané yo, como casi siempre. Me subí al dormitorio y me senté en la cama. La colcha seguía arrugada de la última noche que dormimos juntos. No tuve valor para estirarla. Me tumbé encima con la ropa del entierro todavía puesta y cerré los ojos. No dormí. Solo me quedé quieta escuchando los latidos de la casa. Al amanecer bajé a la sala y encendí la radio vieja. La misma que teníamos desde que Emiliano era un niño. Giré el dial hasta encontrar una emisora de boleros. Salvador adoraba los boleros. El primer tema fue Contigo aprendí. Me reí. Me eché a llorar. Esa mañana decidí que no podía quedarme allí sola. No porque no quisiera, sino porque no me dejaban. Emiliano insistió en que lo mejor era irme a vivir con él y Valeria hasta que te sientas con fuerza, dijo. No me opuse, solo asentí, como una invitada en mi propia vida. Pasé las siguientes horas recogiendo algunas cosas: mi cepillo, una manta de lana, el libro que Salvador me leía por las noches, aunque nunca lo terminamos. La última cosa que guardé fue una pequeña figura de cerámica, un burrito blanco con una oreja rota. Lo compramos en una feria en Toledo. Él se rió de lo feo que era y yo me encapriché. Terminó en nuestra repisa entre las fotos de familia. Antes de salir me detuve frente a la puerta y miré todo por última vez. El reloj de pared detenido desde la madrugada anterior, la butaca con su cojín preferido, la lámpara torcida que nunca arreglamos. Todo seguía allí, pero algo se había ido con él. Cuando crucé el umbral supe que no solo dejaba una casa, dejaba un mundo, el nuestro. La primera noche en casa de Emiliano fue correcta, no hay otra palabra mejor. Me asignaron una habitación pequeña con vista al patio trasero donde colgaban la ropa. Valeria había puesto unas sábanas nuevas, una vela aromática y una nota escrita a mano que decía Bienvenida Elvira con una carita sonriente. Lo agradecí, lo noté, pero no lo sentí. Intenté no hacer ruido, no ocupar espacio, no molestar. Durante los primeros días me movía como sombra, ayudaba a poner la mesa, fregaba los platos. Antes de que Valeria se levantara, barría el pasillo mientras todos dormían. Un martes por la tarde, mientras tomaba café en la cocina, noté que faltaba mi mantita de lana.
Pensé que la había olvidado en la sala, pero al buscarla no estaba. En su lugar había un cojín nuevo de esos decorativos con una frase bordada que decía: aquí se respira paz, pero yo no respiraba paz, solo nostalgia. Valeria me explicó con tono dulce que había guardado algunas cosas que ya no encajaban con la estética general. No lo dijo con maldad. Incluso sonrió, pero al oírlo sentí una punzada en el estómago. ¡Qué estética! ¡Qué general! ¿Acaso yo no era parte de esa casa? Pasaron los días y cada uno parecía borrarme un poco más. Un cuadro de bodas que colgaba en el pasillo fue reemplazado por una lámina moderna. Mi butaca, la que Emiliano mismo me había regalado por Navidad hace años, fue retirada discretamente y sustituida por una silla de diseño. Nadie me lo dijo. Simplemente un día ya no estaba. Intenté no decir nada. Emiliano parecía siempre ocupado con 1000 cosas en la cabeza. Cuando intentaba hablar con él me respondía con cariño pero con prisa, como si mis palabras fueran un trámite más de su jornada. Una tarde, mientras estaba regando las plantas del balcón, las únicas que aún me dejaban cuidar, llegó Carmen, la madre de Valeria. Una mujer alta, con el pelo perfectamente teñido, las uñas impecables y ese tipo de sonrisa que no toca los ojos. Traía una caja de galletas y un ramo de flores. Me saludó como si ya nos conociéramos de toda la vida, con una familiaridad ensayada. Tú debes de ser Elvira. Qué gusto por fin coincidir. Esta casa necesitaba un poco de aire femenino, dijo mientras entraba como si fuera suya. En menos de una hora, Carmen ya había opinado sobre la distribución del salón, el color de las cortinas y la necesidad de modernizar el cuarto de Emiliano. Valeria la escuchaba fascinada. Emiliano asentía como si aquello no tuviera importancia. Durante la cena, Carmen contó una historia tras otra sobre sus viajes, sus contactos, sus ideas. Yo apenas probé bocado, solo observaba cómo se movía en la casa como una corriente subterránea, invisible pero constante, erosionando todo a su paso. Después de fregar los platos, subí a mi cuarto y cerré la puerta. No encajaba. Ni con la estética, ni con el aire nuevo, ni con las conversaciones. Aquella no era mi casa y yo no era invitada. Era estorbo. La gota final cayó una noche cuando al bajar por agua escuché sin querer una conversación en la sala. Valeria y Carmen estaban hablando en voz baja sin saber que yo estaba en la escalera. Lo que hay que hacer es reformar ya. Esa casa tiene muchísimo potencial, decía Carmen. Pero aún hay que esperar un poco. Mamá está ahí, respondió Valeria. Elvira no estará siempre. Además, legalmente no hay nada que la detenga. Con un buen notario y una escritura clara podemos movernos sin líos. Y Emiliano, tu marido, hará lo que le digas. Siempre lo ha hecho. Mi corazón latía con fuerza como si fuera a escaparse por la boca. Me apoyé contra la pared, sentí que el mundo se inclinaba. No dijeron más. Rieron, brindaron con sus copas y pusieron música suave. Subí las escaleras sin hacer ruido. Me senté en la cama y por primera vez sentí miedo. Miedo de desaparecer en silencio, como desaparecieron mis cosas, mi silla, mis recuerdos. Miedo de que todo lo que Salvador y yo habíamos construido acabara convertido en mármol brillante y cojines sin alma. Aquella noche no dormí, solo pensé en él, en lo que habría dicho si me hubiera visto así. Y sentí por primera vez en mucho tiempo una chispa pequeña, pero viva. Las mañanas se volvieron largas, me despertaba antes que nadie, no por costumbre, sino por ansiedad. El techo sobre mi cama me resultaba ajeno, como si durmiera en una pensión barata, no en el hogar de mi hijo. Intentaba llenar las horas. Cocinaba bizcochos que nadie probaba, doblaba la ropa antes de que saliera de la secadora, me ofrecía a recoger a la niña del colegio, aunque ella ya tuviera su ruta. Pero siempre había una respuesta educada, una excusa amable que terminaba en lo mismo, no hacía falta. A veces me quedaba sentada en la cocina sola mirando cómo la luz se colaba por las cortinas nuevas que Valeria había elegido sin preguntarme. Ponía mi taza frente a mí como si Salvador estuviera del otro lado. A veces incluso le hablaba en voz baja.
No porque esperara respuestas, sino porque el silencio me resultaba insoportable. Emiliano apenas pasaba tiempo en casa, llegaba tarde cansado con ojeras y olor a café rancio. Me daba un beso distraído en la frente y preguntaba cómo estaba todo. Yo respondía bien porque cualquier otra cosa sería demasiado. Un domingo durante el almuerzo intenté contar una anécdota de cuando Emiliano era niño. Valeria sonrió por cortesía, pero enseguida cambió de tema. Nadie me interrumpió. Simplemente dejaron de escuchar. Fue como hablar al vacío, como si las palabras salieran de mi boca y se deshicieran en el aire. Aquella tarde me refugié en el jardín trasero, el único rincón donde aún sentía algo de Salvador. Había unas macetas viejas que él mismo colgó hace años. Las flores se habían secado, pero yo las regaba igual, no por ellas, por él, como un ritual, como una promesa. Una vez Valeria me dijo con una sonrisa: podemos transformar esto en un patio chill out con luces LED y sillones modernos. No respondí. No sabía cómo explicarle que ese rincón lleno de tierra y óxido era más hogar para mí que toda su casa reluciente. Las noches eran peores. Carmen se quedaba a dormir con frecuencia. Ocupaba la sala, hablaba fuerte por teléfono, hacía videollamadas, desde la cocina opinaba sobre todo. Un día la escuché decir que la casa necesitaba una energía nueva, como si yo fuera una sombra que empañaba las paredes. Me volví invisible. Pero no de esa invisibilidad que te protege. Era la invisibilidad de los muebles viejos, de los cuadros que nadie mira, del suspiro que se ahoga antes de salir. Y entonces pasó lo que lo cambió todo. Era tarde. Valeria y Carmen pensaban que ya me había acostado. Yo había subido a mi habitación, pero olvidé mi crema para las manos en la sala. Bajé sin hacer ruido. Me detuve en el pasillo cuando escuché sus voces. Ya hablé con el arquitecto, decía Carmen. Podemos tirar esa pared y unir la cocina con el comedor. Ganamos luz y espacio. ¿Y qué pasa con mamá?, preguntó Valeria, no preocupada, más bien calculadora. Hubo un silencio corto. Mira, Elvira está muy mayor. No puede seguir ocupando una casa así. Lo mejor sería reorganizarlo todo, hacer una transición progresiva, una residencia o algo parecido, pero con sutileza, paso a paso. Ya he hablado con una amiga que trabaja en una agencia patrimonial. Podemos hacer una tasación no oficial, solo para tener idea del valor. Y Emiliano, tu marido, hará lo que siempre ha hecho: callar y firmar. Rirón. No fuerte, pero con ese tono que hace daño. Me apoyé contra la pared, sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. No sé cuánto tiempo estuve ahí sin moverme, con el corazón latiendo como tambor de guerra. No era solo una casa, era mi vida, mi historia con Salvador, mis amaneceres regando los geranios, mis noches escuchando la radio vieja con una manta en las piernas. Y ahora era solo valor, tasación, transición progresiva. Subí a mi cuarto como si llevara un peso encima. Me senté en la cama. Encendí la lámpara, miré mis manos, temblaban. Pensé en Salvador, en cómo se reiría si supiera que su casa, la que él arreglaba los domingos con una cerveza en la mano, estaba en manos de una señora con labios rellenos y planes de reforma integral. Y entonces algo dentro de mí se encendió. No fue rabia, fue claridad. Me levanté. Fui hasta la caja donde guardaba los pocos papeles que había traído conmigo. Había cartas, fotos, un llavero de la feria del 92 y una libreta donde Salvador anotaba sus cosas. La abrí. Y ahí, en una hoja arrugada, vi una frase que él escribió una vez: nadie podrá sacarte de donde perteneces si tú decides quedarte. Y esa noche por primera vez decidí quedarme, pero no como huésped, como dueña. El mantel era nuevo. Valeria lo había comprado esa misma semana, con dibujos de hojas secas en tonos beige. Lo colocó con precisión matemática, como si la cena fuese una obra de teatro y cada tenedor una escenografía bien calculada. Carmen se ofreció a preparar el postre, aunque nadie lo pidió. Emiliano puso una botella de vino sobre la mesa sin mirarme. Yo me senté en el mismo sitio de siempre, en la esquina desde donde podía ver la puerta del jardín. Era casi un reflejo en la casa antigua. Salvador siempre se sentaba frente a mí y desde ahí nos mirábamos entre bocado y bocado sin decir una palabra. Y aún así lo decíamos todo. Pero en esta casa, en esta cena, no había nada dicho ni sentido. Solo un rumor sordo de tensión y sonrisas educadas.
Valeria hablaba de la escuela de la niña, de una promoción de muebles escandinavos, de las nuevas cortinas que pensaba mandar a hacer. Carmen asentía y opinaba como si ya viviera allí. Yo cortaba mi carne en pedazos pequeños sin hambre. El cuchillo raspaba el plato como un reloj que no quería avanzar. Y entonces Emiliano tosió. Una tos breve, forzada, casi teatral. Mamá dijo sin mirarme directamente: quería comentarte algo. Vi cómo Valeria bajaba el tenedor despacio. Carmen cruzó las manos sobre la mesa. Me alicé la servilleta en el regazo. Lo supe antes de que lo dijera. Es solo un asunto legal de protección, continuó. Nada va a cambiar en lo práctico. Es una cuestión de asegurar el patrimonio. ¿Qué patrimonio?, pregunté sin levantar la voz. La casa, dijo. Y entonces me miró por fin. Lo hablamos con Valeria y Carmen. Creemos que lo más conveniente es poner la propiedad a nombre de Carmen, temporalmente, solo para evitar problemas fiscales. Nada más. Silencio, el tipo de silencio que aprieta el pecho. A nombre de Carmen, repetí sin entender si había oído bien. Valeria sonrió. Es solo un movimiento técnico. Carmen tiene experiencia en gestión inmobiliaria. Además, tú ya no puedes hacerte cargo sola de todas esas responsabilidades. Carmen intervino con voz melosa. Elvira, todo esto es por tu bien. Tú necesitas tranquilidad, no complicarte con papeles, ni abogados, ni cosas que ya no te aportan. Yo dejé el tenedor. No había forma de seguir comiendo. La casa es mía, dije. No lo grité. No lo murmuré. Solo lo dije como quien recuerda algo obvio. Salvador me la dejó. Él quería que yo estuviera protegida. Emiliano tragó saliva. Evitaba mis ojos. Y lo estás, insistió. Solo es un trámite. No cambia nada en la convivencia. Solo estamos pensando a futuro. ¿A futuro de quién?, pregunté. Entonces hubo una pausa. Una de esas donde todos entienden que ya se ha dicho demasiado. Valeria apretó la copa entre los dedos. Carmen volvió a cruzar los brazos incómoda. Emiliano bajó la mirada. Y yo sentí que una puerta invisible se cerraba. No lloré. No me levanté. No hice escándalo. Solo me puse de pie. Replegué mi servilleta con cuidado y la dejé sobre el plato. Caminé hacia mi cuarto como si cruzara un campo de minas. Y al cerrar la puerta todo se desmoronó. Me senté en la cama con las manos temblando. El espejo frente a mí me devolvía una imagen que no reconocía. La mujer que alguna vez fue madre, esposa, maestra, cuidadora, ahora parecía una sombra delgada, envuelta en lana y decepción. No me dolía la traición, me dolía la indiferencia, porque no fue el acto de traspasar la casa, sino la facilidad con que lo decidieron, como si yo fuera una carga, una molestia administrativa. Saqué del cajón la fotografía más antigua que tenía de Salvador y yo en el jardín, él con las manos llenas de tierra, yo con una regadera riendo sin saber por qué. No éramos ricos, no éramos importantes. Pero en esa foto éramos todo lo que necesitábamos. Apreté el marco contra el pecho y entonces lo supe. No iban a detenerse. Iban a seguir, porque quienes confunden cuidado con control, amor con utilidad, no conocen los límites. Y esa noche, entre las sombras de mi propia habitación, hice una promesa en silencio. Esta casa no se toca, esta memoria no se vende, y esta mujer no se rinde. No dormí aquella noche. Me acosté vestida con los pies fríos y la mente llena de voces ajenas. Afuera la casa yo estaba en silencio, pero dentro de mí todo era ruido. A las 6 de la mañana bajé las escaleras descalza. El pasillo que olía a café recalentado y a la cera de las velas que Carmen había puesto en el recibidor. Caminé hasta la sala donde el sol apenas tocaba las paredes. Y desde ahí, la puerta del despacho de Salvador me llamó. Desde que me mudé, esa puerta había permanecido cerrada. No por norma, sino por ausencia. Nadie parecía interesado en aquel pequeño cuarto lleno de papeles viejos, libros polvorientos y recuerdos sin utilidad. Puse la mano sobre el pomo. Dudé. Habían pasado 2 años desde que Salvador murió. En todo ese tiempo no fui capaz de entrar, no porque doliera demasiado, sino porque no sabía qué esperaba encontrar. Giré el pomo. La puerta cedió con un leve crujido. El aire dentro era espeso, casi detenido. La luz entraba apenas por una rendija en la cortina. Todo estaba como él lo dejó. La silla giratoria junto al escritorio, la lámpara verde con su bombilla fundida, la estantería llena de libros técnicos y carpetas etiquetadas con su letra firme.
Caminé despacio como si interrumpiera un sueño. Me senté en su silla y la hice girar una vez con suavidad. En el escritorio una foto mía doblada entre papeles. Me vi más joven, más viva, riendo junto al jardín con las manos llenas de tierra, la misma foto que yo guardaba en mi habitación, pero esta versión tenía un borde roto. Pasé los dedos por los cajones, cerrados sin llave. Dentro, herramientas, sobres, documentos antiguos, cartas de la empresa donde trabajó 30 años, manuales técnicos, una postal de Mar del Plata de cuando nos fuimos de viaje por nuestro aniversario 20. Sentí que algo me miraba desde algún rincón. No una presencia, sino una memoria. Salvador siempre decía que lo importante se guardaba donde nadie mira. Si quieres esconder algo, ponlo delante de los ojos de todos, me decía medio en broma. Miré al suelo. La alfombra estaba algo corrida. Me agaché y noté una irregularidad en la tabla del parqué justo debajo del escritorio. Toqué con las yemas, una línea tenue, una ranura, como una trampilla. Tiré de la tabla con cuidado. Crujió, pero se soltó. Debajo, una pequeña caja metálica envuelta en tela de franela. La saqué, la coloqué sobre la mesa. Respiré hondo antes de abrirla. Dentro un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano para Elvira. Solos y dudas. Temblé. Junto al sobre una carpeta con documentos, papeles legales, escritura de la casa, testamento, fotocopias, sellos notariales. Todo en orden, todo a mi nombre. Abrí el sobre. La carta estaba escrita con su letra grande y pausada, como si le hablara a una de sus alumnas más queridas. Comencé a leer. Elvira, si estás leyendo esto, es porque las cosas no salieron como esperábamos. Sé que ahora estás sola y eso me duele más que cualquier enfermedad que haya tenido. He visto a Emiliano volverse un extraño con el tiempo. No por maldad, sino por debilidad. Vi cómo se dejaba guiar por Valeria y cómo Carmen, con esa sonrisa que nunca confié, metía su sombra en sus decisiones. Por eso hice lo que tenía que hacer. Porque te conozco y sé que tú no pelearías por la casa. Tú dirías que lo material no importa, que lo esencial es invisible, pero esta casa no es ladrillo ni madera, es memoria. Es raíz, es tuyo. Y quiero que lo sigas defendiendo incluso cuando yo ya no esté. Y mis ojos se llenaron de agua, respiré hondo, seguí leyendo. Dejé copia de todos los papeles con Morales el abogado. Él sabe lo que hacer si las cosas se tuercen. Confía en él y por favor no te sientas culpable de ser firme. La bondad no es debilidad, no dejes que te convenzan de lo contrario. Tuyo para siempre, Salvador. Doblé la carta con manos temblorosas. El corazón me latía fuerte, no de rabia, sino de algo más profundo, claridad. Durante semanas me había sentido desorientada, traicionada, invisible. Y ahora esa carta, ese escondite bajo el suelo, esa letra firme, me devolvían algo que creía perdido. Salvador no estaba. Pero su fe en mí seguía viva. Me puse de pie, salí del despacho con la carpeta de documentos en brazos, subí las escaleras con calma, cerré la puerta de mi habitación, me senté en la cama, miré por la ventana, el sol ya llenaba el jardín, las bugambilias que él plantó seguían floreciendo rebeldes, alegres, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin miedo. Me quedé sentada un largo rato con la carta de Salvador aún entre las manos. No sabía qué hora era ni me importaba, sentía que el tiempo se había curvado, que por fin una parte de mi vida, esa que llevaba suspendida en el aire desde su muerte, había vuelto a caer sobre mis hombros, pero no como un peso, sino como un abrigo. Abrí de nuevo el sobre, volví a leer cada palabra, esta vez más despacio, como si fuera un rezo. Como si cada línea pudiera curar la herida invisible que me había estado creciendo dentro. Salvador siempre tuvo una forma directa de decir las cosas, sin adornos, sin dramatismos. Pero en esa carta había ternura, una ternura que solo se permite quien sabe que está diciendo adiós. De verdad, él había previsto todo. Había visto lo que yo me negaba a aceptar, que Emiliano ya no era el niño que me buscaba en la cocina para contarme sus sueños, que Valeria no me toleraba más allá de lo necesario, que Carmen no quería una familia sino una conquista. Me levanté aún con la carta apretada contra el pecho, fui al espejo del armario, me miré, no me vi vieja, me vi clara, como si de pronto toda mi historia me mirara de vuelta y dijera, ya es hora.
Guardé los documentos en una carpeta de cuero, la misma donde Salvador guardaba sus papeles más importantes. Acomodé la carta con cuidado, como si él pudiera sentirse ofendido si la doblaba mal. En ese momento alguien tocó la puerta. Era Emiliano. Mamá, ¿estás bien? Sí, hijo. Solo estoy ordenando un poco. ¿Quieres que te prepare algo? No, gracias. Ya bajo en un rato. Su voz sonaba hueca, automática, como si también él supiera que algo estaba cambiando, pero aún no sabía cómo nombrarlo. Esperé a que sus pasos se alejaran por el pasillo. Cuando el silencio volvió, abrí la segunda parte del sobre. Había una pequeña llave dentro. No decía a qué correspondía, pero la reconocí al instante. Era la llave de la caja fuerte pequeña que Salvador había escondido detrás del armario entre las tablas sueltas. Me agaché y moví con esfuerzo el mueble. Ahí estaba la tapa metálica cubierta de polvo, casi invisible entre las sombras. Encajé la llave. Giré. La cerradura crujió oxidada por el tiempo. Dentro más papeles. Pero esta vez no eran solo legales, eran personales. Había una libreta de tapas gastadas con su caligrafía apretada. Era su diario. No sabía que Salvador escribía, nunca me lo dijo. O quizás sí y yo no lo escuché. Abrí por una página al azar. Decía: hoy Elvira ha vuelto a cantar en el jardín. No sabía que la echaba tanto de menos cantando. He decidido no contarle aún el diagnóstico. Quiero que tenga este verano para ella, para nosotros. No quiero que me mire como a un enfermo. Quiero que me siga mirando como siempre lo hizo, con esa fe suya intacta, absurda, hermosa. Tuve que sentarme en el suelo. El diario era un mapa hacia su alma. Cada página era una confesión silenciosa, un modo de quedarse cuando ya sabía que se iría. Leí muchas más. Algunas hablaban de mí, otras de Emiliano, incluso de Carmen. Tenía anotaciones sobre sus sospechas, sobre conversaciones que escuchó, sobre cómo se dio cuenta de que estaban esperando su muerte para reorganizarlo todo a su manera. A veces tengo miedo de no estar cuando Elvira me necesite más. Por eso intento dejarle las herramientas, no físicas, espirituales. Su fuerza está ahí, debajo del dolor. Solo necesita tocarla de nuevo. He cambiado la titularidad de la casa. Lo sabe Morales. Confío en él más que en nadie. Él sabrá protegerla. Pasé una mano por las páginas sintiendo como si pudiera tocar su voz. Fue entonces cuando me di cuenta Salvador no había muerto del todo. Había dejado partes suyas escondidas en cada rincón de esta casa. Y no para aferrarse, sino para guiarme, para sostenerme cuando ya nadie más lo hacía. Me levanté, cerré la caja fuerte y volví a colocar todo como estaba, pero esta vez ya no me temblaban las manos. Salí del cuarto, bajé las escaleras. En la cocina Valeria Belspopo hablaba por teléfono. Al verme pasar sonrió de esa forma condescendiente suya, pero no dije nada. Solo la miré, no con rencor, con otra cosa, con la calma de quien sabe algo que los demás aún no imaginan. Esa noche dormí con la carta debajo de la almohada, como una niña que guarda un secreto hermoso, y por primera vez en mucho tiempo soñé, y en el sueño Salvador estaba conmigo. No decía nada, solo me miraba con esa media sonrisa suya, como si ya supiera que por fin me había encontrado. Me desperté antes del amanecer, cuando la casa todavía dormía y el cielo apenas se insinuaba entre gris y violeta. La carta seguía bajo la almohada. Mis dedos la buscaron antes que mis pensamientos. Era como un talismán, un recordatorio de que la verdad había estado siempre allí esperándome. En la cocina, el hervidor emitía ese pequeño silbido que siempre me recordó a Salvador. A veces lo hacía silbar a propósito solo para escucharlo decir: Elvira, tu té está listo, igual que tú, siempre a tiempo. Sonreí y fue una sonrisa sincera, la primera desde que él se fue. Me senté a la mesa, la taza humeante entre las manos. Dejé que el calor me llegara hasta los codos. No pensaba en Carmen, ni en Valeria, ni siquiera en Emiliano. Pensaba en mí, en lo que había soportado, en lo que había dejado pasar por amor, por paz, por miedo. Y sentí algo nuevo, no rabia, no tristeza, una certeza. Yo no era una mujer vieja y rota. Era una mujer sola, sí, pero no vacía. Salvador no me había dejado solo una casa, me había dejado fe en mí, en lo que aún podía ser. Caminé hasta la ventana del salón. El jardín seguía ahí, aunque descuidado. Las bugambilias trepaban torcidas como buscando algo. Mi jardín siempre fue pequeño, pero era nuestro universo.
Con Salvador, cada semilla que plantábamos llevaba un deseo. Entonces lo decidí, no iban a arrebatarme también eso. Ya me habían arrancado demasiadas cosas, mi lugar en la casa, mis objetos, mis silencios. No más. Volví a subir, abrí el armario y empecé a sacar cosas. Ropa vieja, papeles, recuerdos, todo lo que no me servía para avanzar. Me puse un vestido azul que hacía años no usaba. Me recogí el cabello, me miré al espejo, no me vi hermosa, me vi firme y eso era más importante. Tomé la carpeta con los papeles, la sujeté fuerte como si me diera columna, me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Recordé el día que Salvador me llevó a ver esta casa por primera vez. No teníamos un peso y aún así él dijo, aquí vamos a envejecer, Elvira. Aquí vamos a aprender a sobrevivir al mundo. Y lo hicimos. Abrí los ojos. Me di cuenta de que no había llorado en todo el día. Y no porque el dolor se hubiera ido, sino porque había cambiado de forma. Ahora era gasolina, fuego lento. Me asomé por la escalera. Emiliano no estaba. Valeria hablaba en voz baja por teléfono. Carmen parecía haber salido. Perfecto. Bajé y me dirigí a la biblioteca. Encendí la lámpara antigua de bronce, la que Salvador siempre usaba para leer. Puse los papeles sobre la mesa. Empecé a ordenar todo, escrituras, testamento, anexos, la carta. Tomé un cuaderno. Empecé a anotar frases clave, fechas, argumentos. Por momentos me temblaba el pulso, pero no me detuve. Cada letra era un paso. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña ni débil. Me sentí como lo que soy, la viuda de Salvador Martín, la dueña de esta casa y la única persona que aún sabe lo que significa defender algo con dignidad. Afuera el sol empezaba a filtrarse por las cortinas. Se oían los primeros ruidos del vecindario, un motor encendiéndose, un niño que corría una radio encendida en alguna cocina. Pero dentro de mí todo era quietud, una calma tensa, sí, pero mía. Subí las persianas, abrí las ventanas, el aire fresco de la mañana entró con fuerza. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo el oxígeno no me dolía. El teléfono estaba en la sala. Caminé hacia él, marqué el número de Morales, el abogado de Salvador. Tenía años sin hablarle. Me atendió una secretaria. Dejé mi nombre. Minutos después, su voz al otro lado de la línea. Elvira, ¿cuánto tiempo? ¿Estás bien? No. ¿Pero lo estaré? Silencio. Necesito que nos veamos. Tengo algo que mostrarte. Es sobre la casa, es sobre todo. Y no pienso dejar que la memoria de Salvador se pisotee. Él confió en ti. Ahora yo también lo haré. Mañana a primera hora. En mi oficina colgué, volví a mirar la carpeta, cerré los broches, la abracé un momento como si fuera un escudo. Y supe que aunque el miedo seguiría ahí, ya no me iba a paralizar, porque ahora tenía algo que nadie más podía darme, mi propia voz. La oficina del señor Morales olía igual que hace 20 años, a papel viejo, café recalentado y madera encerada. Cuando entré, él ya estaba de pie con el mismo traje marrón de siempre, un poco más gastado, un poco más arrugado como todo lo demás en la vida. Me abrazó con una formalidad torpe, sin saber si debía consolarme o felicitarme por haber llegado hasta ahí. No sabes cuánto me alegra verte, dijo, aunque me gustaría que fuera por otras razones. Saqué la carpeta y la coloqué sobre su escritorio. Salvador te confió esto. Quiero saber si tengo con qué enfrentarme a ellos. Morales hojeó los papeles en silencio. Leí en su cara cada confirmación antes de que saliera de su boca. El testamento, el poder notarial, la escritura. Todo estaba en regla. Esta casa es tuya, Elvira. Nadie puede quitártela. Lo que han hecho tu hijo y su mujer es como mínimo moralmente cuestionable y legalmente muy débil. Asentí. No lloré, no temblé, solo respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Presentarte como la legítima propietaria, sin confrontación, sin gritos, documentos en mano. Que hablen ellos si quieren. Tú solo muestras lo que tienes, la ley está contigo. Salí de la oficina con los documentos bajo el brazo y por primera vez sentí que el aire en las calles no me empujaba hacia atrás, sino hacia adelante. Caminé hasta el salón de belleza de Lucía, una amiga de juventud que no veía hace años. Ella me miró con sorpresa cuando entré. Elvira Martín, eres tú, necesito que me devuelvas la cara que tenía cuando aún creía en mí, le dije medio en broma, medio en serio. Lucía no hizo preguntas.
Me lavó el pelo con delicadeza como si estuviera desenredando no solo cabellos, sino recuerdos. Me cortó solo las puntas lo suficiente para que cayeran al suelo como hojas secas. Luego, con manos firmes, me maquilló con colores suaves pero definidos. Un toque de vida en los pómulos. Un brillo discreto en los labios. La dignidad también se pinta, pensé. Salí de allí distinta. No más joven, no más bella, solo más, sí, presente. De vuelta en casa preparé el salón como si esperara una visita importante. Limpié el polvo de los marcos de fotos que Valeria había relegado a una caja. Volví a colgar uno de Salvador en el pasillo, que me acompañara aunque solo fuera en silencio. Escogí un conjunto que guardaba para ocasiones especiales. Nada ostentoso, una blusa blanca, una falda gris perla y un pañuelo azul cielo que Salvador me regaló un aniversario. Me miré al espejo, me sostuve la mirada, no bajé los ojos. Faltaban horas para la reunión familiar que Carmen había convocado con aires de reina de pueblo. La reestructuración del hogar lo llamó en su mensaje. Qué forma tan elegante de decir vamos a sacarte de en medio. Pero ya no era la Elvira callada que se encogía en la silla del comedor mientras hablaban de mudanzas y reformas sin siquiera mirarla. Ya no. Preparé el maletín con los documentos, cuidando que todo estuviera en orden, bien clasificado, bien visible. Puse un bolígrafo, un cuaderno pequeño donde anoté lo que quería decir. No discursos, solo verdades. La tarde cayó como una sábana lenta. La casa estaba en silencio. Carmen estaba en el jardín podando algo que no entendía. Valeria revolvía papeles en la cocina. Emiliano ausente como siempre. Yo esperé. Y en esa espera encontré una paz inesperada, una quietud poderosa. Porque a veces el coraje no suena como un grito, a veces es solo el sonido de una mujer que por fin se pone de pie. La sala estaba extrañamente ordenada, como si la propia casa supiera que algo importante iba a suceder. El sofá que una vez Salvador y yo escogimos juntos, aquel que olía a domingo y a café compartido, ahora estaba cubierto por cojines nuevos, todos del mismo tono beige sin alma que Valeria adoraba. Las cortinas también habían cambiado, ya no eran aquellas de lino claro que dejaban pasar la luz del jardín, eran gruesas opacas, como si quisieran esconder el mundo de afuera. O tal vez esconderse ellas del mundo. Carmen estaba sentada en el centro del sofá como si le perteneciera. Llevaba su habitual vestido oscuro, ese que usaba en todas las reuniones importantes. En la mano tenía una carpeta roja y un bolígrafo con brillantes, que Valeria se movía de un lado a otro, nerviosa pero fingiendo control. Emiliano estaba de pie, con los brazos cruzados mirando por la ventana como si eso le salvara de la responsabilidad de estar ahí. Yo entré con paso lento pero firme, mi bolso de mano en la izquierda, en la derecha la carpeta marrón que había preparado con tanto esmero. No dije nada al principio. Dejé que ellos hablaran. Mamá, qué bien que viniste, dijo Emiliano sin mirarme a los ojos. Solo queremos aclarar unas cosas para que todos estemos en la misma página. Sí, interrumpió Valeria. Creemos que lo mejor sería empezar a planificar de verdad el futuro. Hay opciones muy buenas para ti, mamá, sitios tranquilos, cuidados profesionales, privacidad. Carmen asintió como si fuera una experta en destinos para madres desplazadas. Y bueno, añadió, sería irresponsable no usar este espacio de forma más eficiente. Con la reforma adecuada podríamos hacer 3 habitaciones nuevas, quizá alquilar una, cubrir gastos. Ya sabes cómo está la economía. Tomé asiento sin quitarme el abrigo, miré a cada uno sin apuro. Y la casa pregunté con voz baja. Ya lo hemos hablado con Emiliano, dijo Carmen. La idea sería ponerla a nombre mío por ahora, por protección legal. Todo en familia, claro. Todo en familia, repetí. Hice una pausa. Abrí la carpeta despacio. El sonido del papel era el único en la habitación. Esto es lo que quieren, repartir la casa como si fuera un pastel. Valeria rió con una sonrisa tensa. No es repartir, mamá. Es optimizar, adaptar, evolucionar. No puedes vivir sola aquí para siempre. No estoy sola, respondí sin pestañear. Esta casa nunca me ha dejado sola. Deslicé el primer documento sobre la mesa.
Era la escritura con la firma de Salvador, luego el testamento, luego la carta del notario. Cada hoja tenía su peso. Cada hoja era una piedra lanzada sobre el castillo de ilusiones que ellos habían construido. El silencio se volvió espeso. ¿Qué es esto?, dijo Carmen, tomando los papeles sin entender. La verdad, contesté. Salvador no confiaba en ustedes. Y yo tampoco. Emiliano se acercó nervioso. Leyó las primeras líneas. Su cara se desfiguró en un gesto entre incredulidad y vergüenza. Esto no puede ser, balbuceó. Es. Me levanté. Esta casa es mía. Legalmente, moralmente, emocionalmente. Salvador lo dejó todo arreglado porque sabía lo que podía pasar. Valeria se adelantó con voz afilada. ¿Y ahora qué, mamá? Nos vas a echar como si fuéramos intrusos. La miré por fin, con los ojos llenos de años, de días, lavando platos, mientras ellos hablaban de planes sin incluirme. Ustedes no son intrusos, dije. Los intrusos entran sin saber. Ustedes sabían. Carmen se puso de pie. Su compostura de matriarca se resquebrajó. No tienes derecho a tratarnos así. Hemos cuidado de ti, te hemos dado techo. Me han dado sombra, respondí. Y a veces la sombra asfixia más que el sol. Saqué la última hoja. Un requerimiento formal de desalojo con fecha de entrega. Tienen 72 horas. Después de eso cambiaremos las cerraduras. Emiliano dio un paso atrás. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Era como si de pronto viera a su madre por primera vez en años. Valeria rompió en gritos. Habló de traición, de familia, de egoísmo. Carmen la miraba paralizada sin saber cómo retomar el control. Yo recogí mi carpeta, caminé hacia la puerta. Antes de salir me detuve. No me habéis perdido hoy, dije. Me perdisteis el día que empezasteis a mover mis cosas sin pedirme permiso. Me perdisteis cuando hablasteis de mí como si ya no estuviera, como si ya no importara. Salí al jardín, el aire olía a tierra y a limonero. Me senté en el banco de piedra donde Salvador y yo solíamos tomar el sol de las 5. Cerré los ojos, respiré. Dentro el castillo se derrumbaba, fuera yo florecía. La puerta se cerró con un clic seco. Dentro el silencio era otro, no el de antes, ese lleno de desprecio, de indiferencia educada. Este silencio era crudo, definitivo, tenía el peso de lo irreversible. Carmen se quedó de pie sin saber dónde apoyar el cuerpo. Apretaba la carpeta roja contra el pecho como si pudiera protegerla de lo que acababa de pasar. Sus labios estaban fruncidos, pero sus ojos ya no tenían plan. Valeria se desplomó en el sofá como una muñeca de trapo. No lloró. Aún no. Pero su respiración era entrecortada como si no pudiera llenarse los pulmones de un aire que ya no le pertenecía. Emiliano se dejó caer en una silla junto al comedor, mirando los documentos como si fueran un idioma que no conocía. Pasó las manos por el cabello, por la cara, por los ojos. Estaba pálido. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo Valeria con la voz casi infantil. Carmen no respondió, caminó lentamente hasta la mesa, cogió la escritura con dedos temblorosos, la leyó en silencio, luego la dejó caer. Se sentó. Nunca pensé que se atrevería, murmuró. ¿Por qué no respondió Emiliano con una mezcla de rabia y culpa? Siempre la hemos tratado como si no pudiera pensar por sí misma, como si fuera un mueble más de esta casa. Valeria lo miró herida. Y tú no estuviste de acuerdo. Fuiste tú quien me dijo que había que tomar decisiones. Fuiste tú quien trajo a Carmen. Carmen alzó la voz fría. Yo no vine por dinero. Vine porque ustedes no sabían manejar nada, porque esta familia era un castillo de arena. Y tú viniste con una excavadora, gritó Emiliano de pronto. Desde que entraste todo se volvió cálculo, todo fue eficiencia, optimización, espacio. Y mamá desapareció y nosotros la dejamos. Las palabras flotaron un momento como cenizas. Nadie dijo nada. Valeria rompió el silencio. Yo solo quería ayudarla, que estuviera bien, que no estuviera sola. Pero no querías verla, dijo Emiliano. No querías escucharla. Nos molestaba su voz, su manera de estar, su memoria. Y ahora ella nos echó sin levantar la voz. Carmen se levantó de golpe. Basta, no pienso quedarme para ver cómo se deshace todo. No vine a pelear con fantasmas ni a suplicar a una viuda por un techo. Tengo mi dignidad. Tarde para eso, murmuró Valeria sin mirarla.
Carmen recogió sus cosas en silencio, salió sin despedirse. La puerta volvió a cerrarse más suave que antes, pero igual de definitiva. En el salón quedó un vacío. Emiliano se levantó y fue hacia la cocina. Abrió un cajón, luego otro, sin saber qué buscaba. Tal vez algo que lo devolviera al lugar seguro de antes, cuando mamá cocinaba y reía, cuando la casa olía a pan recién hecho y a colonia de lavanda. ¿Te acuerdas?, dijo sin girarse, cuando ella nos escondía las galletas y decía que era para que duren hasta el viernes, o qué, pero al final las dejaba en el mismo sitio de siempre. Valeria asintió en voz baja, y cuando papá arreglaba el transistor del jardín, se pasaba la tarde entera intentando sintonizar la radio local, y luego ella salía con limonada y le decía: déjalo, Salva, que el silencio también es música. Se miraron por primera vez con honestidad en meses. Años, tal vez. Lo arruinamos, ¿verdad?, dijo Valeria. Sí, contestó Emiliano. Pero ella no. Ambos se sentaron en la cocina sin luz encendida. Dejaron pasar la tarde con las ventanas abiertas al murmullo del jardín. Afuera el cielo empezaba a encenderse en tonos dorados. Una vieja radio, quién sabe cómo sonó en la habitación de Elvira. La voz era ronca, cálida. Decía algo sobre el amor y la memoria, sobre las cosas que nunca mueren del todo. Valeria apoyó la cabeza sobre la mesa. ¿Crees que nos perdone? No lo sé, dijo Emiliano. Pero esta vez, si quiere hablar, vamos a escucharla. La luz de la mañana entraba por las cortinas como una caricia. No había ruidos, solo el leve crujir de la madera vieja y el canto distante de un mirlo que por primera vez en mucho tiempo parecía atreverse a volver al jardín. Elvira se quedó un momento de pie en el umbral del salón observando el lugar. La alfombra estaba cubierta de huellas, cajas abiertas y rastros de un pasado que aún no había decidido si quedarse o irse. Inspiró hondo. Ese era su primer día sola, completamente sola, pero sin sentirse vacía. Cogió una caja y empezó por lo más simple, los portarretratos. Los fue tomando uno a uno, quitándoles el polvo con la manga, observando los rostros con una sonrisa tenue. Salvador con su cara de domingo por la mañana. Emiliano y Valeria cuando todavía creían en magos y monstruos debajo de la cama. Una foto de todos en el jardín con limonada y sandías. La colocó sobre el piano como si estuviera devolviéndole el lugar que merecía. No lloró, había llorado mucho. Había gritado en silencio, golpeado puertas que nadie oía. Ahora solo quedaba hacer sitio. Fue al dormitorio. Doblar las camisas de Salvador fue como volver a tocarle el pecho. Cada prenda aún guardaba algo de él, un olor antiguo, a tabaco rubio y colonia barata. No podía tirarlas. No todavía, las apiló con cuidado en una maleta de cuero gastada y las subió al altillo donde guardaban los disfraces de los niños y los álbumes de bodas de los vecinos. En la cocina retiró los frascos de superalimentos que Carmen había traído. Quinoa, semillas de chía, cosas que nunca entendió. Volvió a poner sus botes de lentejas, arroz redondo y canela. Encendió la radio antigua. Aún funcionaba. Una voz pausada hablaba de los cuidados del olivo en junio. Sonrió, volvió a llenar la panera, puso agua a calentar en la tetera de hierro. En el pasillo encontró los planos de remodelación. Los enrolló, los ató con una cinta y los colocó en el cubo de reciclaje. Luego, con la misma cinta, ató un ramo pequeño de lavanda fresca que recogió del jardín. Lo colgó en la puerta del baño. La casa poco a poco empezaba a recuperar su ritmo. Las paredes ya no eran testigos mudos de tensión. Volvían a ser cómplices. Elvira abrió las ventanas. El aire tibio entró trayendo consigo el murmullo de la calle, la voz de un niño que pasaba en bicicleta, el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Se detuvo un instante en el comedor. Sobre la mesa, la escritura de propiedad aún reposaba, no la guardó. La dejó allí a la vista como testimonio de algo ganado con paciencia. No por venganza, no por orgullo, por justicia silenciosa. Fue al jardín, quitó las malas hierbas con las manos directamente en la tierra. Salvador solía decir que no hay mejor terapia que hundir los dedos en el barro. Y tenía razón. Plantó 2 esquejes nuevos de geranio, les habló en voz baja, como quien canta una nana. A la hora del almuerzo se sirvió una sopa sencilla, pan, queso, una copa de vino. Comió en silencio mirando por la ventana. El reloj de pared marcaba la 1. Las campanadas eran lentas, firmes, como si por fin alguien las escuchara.
Al terminar se sentó en el sillón de mimbre junto a la ventana. Sacó del cajón un cuaderno y una pluma estilográfica. Escribió sin prisa. Una carta, no a sus hijos, no a Carmen, a ella misma, a la mujer que fue, a la que tuvo miedo, a la que resistió sin saberlo. Terminó la carta con una sola frase: hoy vuelvo a habitarme. La firmó, cerró el cuaderno y cerró los ojos. En la casa por primera vez en muchos años no había más ecos, solo vida. La mañana comenzó con un susurro, no con un despertador, no con pasos ajenos por el pasillo, solo el murmullo suave del viento entre las hojas y un rayo de sol colándose entre las cortinas. Elvira se estiró en la cama con la lentitud de quien no tiene que rendirle cuentas a nadie. Se puso la bata de algodón, la que Salvador le compró en su último cumpleaños juntos, y bajó las escaleras descalza. El suelo frío la hizo sonreír. Era una sensación antigua de cuando los inviernos eran más fríos, pero los abrazos más cálidos. En la cocina preparó café en la cafetera italiana. Mientras burbujeaba, se asomó por la ventana. El jardín estaba lleno de promesas. Las flores que había plantado años atrás, casi olvidadas por el descuido de los últimos meses, volvían a asomar tímidas entre la tierra húmeda. Los geranios se habían aferrado con fuerza. El rosal, aunque maltrecho, aún ofrecía un par de botones rojos, como si esperara una segunda oportunidad. Con la taza en mano salió al porche. El aire olía a higuera, a tierra mojada y a pan recién hecho. Cerró los ojos y respiró. Cada inspiración era una reconquista. Pasó la mañana con las manos hundidas en la tierra. Cortó lo marchito, regó con paciencia, desenterró raíces secas. Cada acción tenía algo de ritual de reconciliación. Salvador siempre decía que el jardín era una extensión del alma, y ahora más que nunca Elvira lo entendía. Encontró entre los arbustos un pequeño banco de hierro oxidado. Lo limpió, lo lijó, le dio aceite y lo colocó junto al limonero. Se sentó ahí con un cuaderno y comenzó ahí a escribir una lista de lo que necesitaba, pero no era una lista de compras, era una lista de gestos, de cosas pequeñas que devolverían la dignidad al hogar: engrasar las bisagras del armario, cambiar las bombillas de la escalera, volver a colgar los visillos del comedor. Detalles que decían: esta casa tiene dueña. Al volver al interior, reparó en algo que antes pasaba desapercibido: la ausencia de la foto de Salvador. Durante la remodelación frustrada, Carmen había retirado casi todos los retratos antiguos, y aunque muchos habían vuelto a su lugar, ese, el más importante, no estaba. Subió al altillo entre cajas de Navidad y maletas vacías y buscó con cuidado. Allí, envuelto en una manta azul, estaba el marco de madera oscura. Salvador, con su expresión serena, mirada franca, camisa de cuadros, lo sostuvo un momento en las manos, sin prisa, sin llanto. Era una cara que conocía de memoria, pero verla de nuevo en silencio era como recibir una visita esperada. Lo colocó sobre la chimenea. A su lado, un pequeño jarrón con lavanda seca y un reloj de bolsillo que él usaba en las fiestas del pueblo. Encendió una vela. No por costumbre ni por superstición, por respeto, por compañía. Esa tarde Elvira preparó tortilla de patatas, dejó que se dorara bien como le gustaba a Salvador. Se sirvió una copa de vino tinto y comió en la terraza con el sonido de los grillos como fondo. Se sorprendió a sí misma tarareando una canción antigua, una que inventaron juntos una noche de verano, cuando no había luz en toda la manzana, y bailaron en el pasillo iluminados por velas. Luego sacó un álbum de fotos y lo hojeó despacio. Cada imagen era una chispa. Recordó voces, bromas, silencios. Recordó cómo Salvador se sentaba en ese mismo porche con un cuaderno escribiendo ideas para un libro que nunca terminó. Cómo colgaba luces en los árboles cada Navidad, aunque los nietos ya no vinieran tanto. Cómo decía que mientras hubiera vida en el jardín, la casa seguiría siendo hogar. Esa noche, antes de acostarse, Elvira salió descalza al patio. El cielo estaba despejado, las estrellas parecían más cercanas. Levantó la vista y murmuró apenas un suspiro: todo está en su sitio, Salva. Ya puedes descansar. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligera. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ella lo estaba. Apagó las luces, cerró las puertas y subió a su habitación. El reloj de pared dio las 10. Un ritmo pausado, exacto, firme, como su latido.
Un mes después, la casa de Elvira ya no era la misma, no porque hubiera cambiado las paredes o los muebles, sino porque el aire había recuperado algo que había estado ausente por mucho tiempo: la risa. Todo empezó una tarde cualquiera mientras recogía higos en el jardín. Una vecina, Teresa, pasó por la acera con paso lento y mirada baja. Se saludaron con un gesto tímido. Teresa Baru había enviudado el año anterior y desde entonces apenas salía de casa. Algo en sus ojos le recordó a Elvira aquel primer día de silencio tras la muerte de Salvador. Le ofreció una taza de café y un pedazo de bizcocho de limón. Se sentaron en la terraza bajo la bugambilia y hablaron, primero del tiempo, luego de los hijos y después del vacío. Teresa lloró en silencio, no por tristeza, sino por alivio. Era la primera vez en meses que alguien le preguntaba cómo se sentía de verdad. Esa tarde se convirtió en costumbre, y la costumbre en refugio. Pronto se unieron otras. Carmen, la modista jubilada del barrio, trajo sus telas y enseñó a coser a quienes nunca habían tocado una aguja. Pilar, ex enfermera, compartía consejos de salud y pequeños remedios naturales. Martina, con su voz suave, comenzó a leer en voz alta novelas de su juventud. Y así cada jueves por la tarde, la casa de Elvira se llenaba de mujeres, tazas de té, olores de bizcocho casero y voces mezcladas entre recuerdos, risas heridas y sueños nuevos. No se trataba de terapia. Era otra cosa. Algo más antiguo y más necesario: compañía sincera. Elvira nunca lo planeó así, pero se dio cuenta de que su dolor, cuando era compartido, perdía filo. Y cuando escuchaba a otras, también aprendía a perdonarse a sí misma. La casa, que antes le parecía un mausoleo, se convirtió en un corazón latiendo para muchas. Un sábado por la mañana colocó un cartel pintado a mano en la verja del jardín, la casa del tiempo. No explicaba mucho. Solo debajo, en letras pequeñas, un lugar para respirar. Con el tiempo comenzaron a llegar mujeres de otros barrios. Algunas traían pasteles, otras plantas, otras solo su silencio. Todas encontraban algo. A veces una conversación, otras veces solo un lugar donde nadie preguntaba por qué lloraban sin razón. Un rincón del salón se transformó en biblioteca comunitaria. El sofá del fondo en refugio para quienes necesitaban descansar del mundo. El porche en escenario improvisado para una guitarra, una lectura o simplemente para ver caer la tarde sin sentirse solas. Los vecinos comenzaron a notar el cambio, no con ruido, sino con presencia. Las luces encendidas hasta tarde, las risas contenidas tras las ventanas, el aroma a sopa y canela. Algunos preguntaban qué era ese lugar. Elvira respondía: una casa como cualquiera. Solo que ahora se escucha. Una tarde, mientras regaba las plantas, se le acercó una joven clara de unos 30 años. Llevaba los ojos hinchados y un cuaderno bajo el brazo. Le preguntó si podía sentarse un rato en el jardín. Elvira asintió sin preguntas. Clara volvió cada semana sin hablar mucho, hasta que un día, al marcharse, le dijo: no sabía que el silencio también podía sanar. Fue entonces cuando Elvira entendió que no estaba sola ni lo había estado nunca, que muchas mujeres caminaban el mismo puente invisible entre la pérdida y la vida, y que su casa, esa vieja estructura con grietas y memorias, podía ser el punto de encuentro donde ese puente empezara. Un mediodía, mientras organizaba una caja de fotografías antiguas, encontró una imagen de Salvador en el jardín con las manos llenas de tierra y una sonrisa amplia. Al dorso, su letra clara: todo lo que cuidas florece. Colocó la foto en la entrada al lado del cartel de la Casa del Tiempo, no como homenaje, sino como recordatorio, porque Salvador había plantado más que rosas y limoneros, había plantado un hogar, y ahora en su ausencia ese hogar se multiplicaba en cada mujer que cruzaba esa puerta buscando aire. Elvira se miró al espejo esa noche. Su pelo, ahora canoso, estaba recogido con cuidado, llevaba un vestido que no usaba desde hacía años, y en su rostro no había maquillaje ni retoques, solo una expresión tranquila de quien ha hecho las paces con sus días. Esa noche, mientras apagaba las luces, se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás. El salón en penumbra, los cojines torcidos, una taza olvidada en la mesa, todo imperfecto, todo vivido, y murmuró como una oración suave: gracias por quedarte, casa mía. O cerró la puerta. Afuera la noche era fresca, dentro seguía latiendo el calor de muchas vidas, como brasas suaves, encendidas unas por otras. The light in the county registrar's office was too bright, clinical,
flat, the kind that made everyone look a little more tired than they already were. Elena stood in line, clasping the folder to her chest. Inside were the final documents for the house title, confirmation, property tax records, notarized statements, all of it real, all of it hers. A man ahead of her was arguing about a zoning fee. A woman behind her tapped her foot against the linoleum like it might speed up time. Somewhere nearby, a printer groaned under the weight of bureaucracy. Elena didn't mind the wait, not today, because for the first time in years, she wasn't rushing to prove anything. She was simply finishing something she had started, on her terms. When her number was finally called, she stepped up to the window, handed over her forms, and answered each question with calm precision. Yes, this is my primary residence. No, no co-owners. Yes, all liens have been cleared. The woman behind the glass nodded, stamped, signed, and slid the final document across the counter. Congratulations, Miss Hart, she said, almost absently. It's all officially in your name now. Elena didn't smile. Not right away. Instead, she folded the document, tucked it carefully into her folder, and walked out into the afternoon sun like a woman returning to herself. Outside, the sky was soft with early spring light, the kind of light that felt like a quiet promise. She sat in her car for a moment, just breathing. No music, no distractions, just her. And the weightless silence of a chapter finally closed. Her phone buzzed. It was a message. Emiliano. They hadn't spoken in a while, not since before the hearing. Not since she gently pushed him away, saying she needed space, saying she didn't know how to be part of someone else's world while hers was still on fire. He had respected that. No pressure, no guilt, just distance. Now his name was on her screen. She hesitated before opening the message. Heard about the case. I'm proud of you. Always was. Coffee sometime? She exhaled. Not a sigh, not relief, something else, something like warmth. She typed back slowly with care. Thank you. And yes, I'd like that. Send. No overthinking, no rewriting, just the truth. She started the car, turned toward home, and rolled the window down as the breeze drifted in. Everything was the same. The same streets, the same turns, the same front porch waiting for her. But everything felt different because now nothing in her life was borrowed. Not her house, not her peace, not her sense of self. She pulled into the driveway, stepped inside, and was greeted by the familiar thump of Biscuit's paws scrambling across the floor. He leapt into her arms like she'd been gone a week. I missed you too, Bud, she whispered into his fur. She set her folder down on the table, fed him, then poured herself a glass of water and walked through the house slowly. She touched the hallway wall, painted soft grey with her own hands, adjusted the frame of the photo she'd taken on move-in day, ran her fingers along the bookshelf she'd built, slanted and imperfect and wholly hers. Every detail carried her fingerprints. Every corner held a version of her no one had to understand but her. She opened the back door. The lavender she'd planted was blooming, small, stubborn, fragrant. She sat on the steps, pulled her knees to her chest, and let the late sunlight find her face. No audience, no applause, just the soft sound of living. Somewhere down the street, wind chimes clinked, and inside her chest something settled. A voice familiar and steady. You did it. Not because anyone finally saw her, but because she finally saw herself. You don't owe anyone an explanation for the life you built. Not even the ones who gave you their silence when you needed their love. You survived. And then quietly, without permission, you lived.